Hola, pues muy buenas tardes. Soy la delegada de Educación del Ayuntamiento de Chipiona y, por lo tanto, responsable del centro Guadalinfo, porque aquí en Chipiona Guadalinfo está dentro de las competencias del área de educación. Nosotros hemos enfocado que este centro es un punto de encuentro donde se educa a las personas en las nuevas tecnologías y donde se les forman. Y además nos agrada muchísimo que Chipiona sea uno de los 4 centros en los que se va a hacer estas conferencias, y que además nos acompañe hoy pues un profesor de la Universidad de Ciencias del Mar, concretamente del Departamento de Ciencias de la Tierra, porque aparte de ser muy instructiva, pues supongo que está dentro del área de educación. Me gustaría también agradecer y darle bienvenida a todas las personas que están aquí, y en concreto al Grupo Ecologista CANS y a la Asociación Cultural Caepionis. Y sin más, le paso la palabra al alcalde de Chipiona para que os dé también la bienvenida. Buenas tardes. Como alcalde de Chipiona, daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí presentes con nosotros a través de esta conferencia del centro de Guadalinfo, uno de los 4 centros que han sido elegidos para dar comienzo a la Semana Virtual de la Ciencia, y concretamente el único, creo que, de la provincia de Cádiz. Agradecer, por supuesto, la participación del profesor Benavente, que seguro que nos va a impartir una conferencia de suma trascendencia para todos, y sobre todo para una ciudad como Chipiona, una ciudad abierta al mar y una ciudad que abre, digamos, la puerta de entrada al río más navegable de España, el río Guadalquivir, y zona de conexión entre lo que es la bahía de Cádiz y el puerto de Sevilla. Una zona que sufre en sus carnes directamente el retroceso del mar, que estamos viviendo día a día. Hace unos minutos tan solo comentábamos, antes de comenzar esta conferencia, y hablábamos de cómo la regresión del mar supone prácticamente la pérdida de casi 2 metros de suelo en la línea costera, concretamente en la zona de Montija, la zona de Valdeconejos, donde tenemos un problema importante de la regresión y de cómo actúa el mar sobre nuestras costas. Cómo evitar las inundaciones del mar es la conferencia que nos va a impartir hoy, de la que vamos a poder hablar, y que de alguna manera pone de manifiesto los problemas que esta ciudad ha tenido a lo largo de la historia. No en vano tenemos un Cristo que sale todos los años, el 1 de noviembre, y que lo único que hace es conmemorar aquel maremoto tan importante que hubo en nuestras costas, y que se le estaba pidiendo concretamente al Cristo que nos salvara de aquellos maremotos que continuamente podían azotar a nuestra ciudad. Maremotos como el maremoto de Lisboa, que también hicieron mella en estas tierras, y que a pesar de los años y a pesar del tiempo transcurrido, nos encontramos con una situación que tenemos y que creo que podemos evitar, y que me parece que la conferencia no solo va a ser interesante, sino que va a poder darle una directriz a todos los chipioneros, a todos los ciudadanos que nos puedan escuchar a través de esta videoconferencia, aquellas cosas que podemos llevar a cabo para evitar que el mar día a día nos vaya afectando en nuestras costas, que es lo que estoy seguro que nos va a impartir el profesor Benavente. Muchas gracias. Ante todo, agradecer la invitación a realizar esta pequeña charla pública, agradecer a toda la gente, a todos los asistentes, y simplemente un poco remarcar la idea que tengo sobre esta charla que vamos a mantener durante los próximos minutos, horas, me imagino, en la cual intentaré mostrar luz sobre uno de los problemas que actualmente tiene, por así decirlo, los mayores problemas económicos con respecto a la gestión costera, como es la gestión de los riesgos costeros que se producen a lo largo de las costas mundiales. Quizás sea uno de los problemas más interesantes. Además, en los últimos días, el hecho de haber tenido ese huracán Sandy en las costas norteamericanas ha hecho que cobre cierta actualidad. Y lo que me gustaría mostrar a lo largo de estos minutos es cómo actualmente el hombre tiene herramientas, no tanto para evitar esos riesgos, pero sí para prevenir gran parte de sus efectos. Prevenir en el sentido de, fundamentalmente, realizar una planificación a largo plazo de los usos y de la ocupación del territorio, fundamentalmente costero, que, por desgracia, en los últimos años se ha visto abocado a un incremento de población, que en el caso de las costas europeas es más de 70 millones de personas viviendo precisamente en esa franja costera.
que en muchos de los casos lo que ha llevado es a un incremento de la problemática que estamos viviendo, no solo en otros países, como vemos muchas veces en los medios de comunicación, sino que estamos sufriendo en nuestras propias carnes, como bien decía ahora mismo el alcalde de Chipiona. Muy buenas tardes, yo soy Carolina de la Fundación Descubre, una de la fundación que organiza el Café Conciencia Virtual junto con Guadalinfo, y antes de comenzar el turno de preguntas en la sala y por redes sociales a través del hashtag Café Conciencia, voy a introducir y presentar pues a nuestro invitado de esta tarde, que va a sentarse a tomar este café virtual, que es Javier Benavente. Pertenece al Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, y podemos decir que el mar ha marcado su vida, ya que centra su actividad investigadora y sus aficiones. Ese océano que no estaba presente en la ciudad donde cursó primaria y secundaria, y por eso, desde Valladolid, se trasladó a Cádiz para buscarlo y estudiarlo. En la Universidad Gaditana hizo su tesis doctoral sobre dinámica de sedimentación de playas. La docencia, la investigación y la gestión se conjugan perfectamente en su trayectoria, ya que considera que no pueden ir por separado. Así, en el campo de la investigación, tiene una experiencia dilatada de más de 15 años. En la actualidad, cuenta con más de 40 publicaciones en revistas científicas, todas relacionadas con el área de geodinámica externa. A estas publicaciones se añaden más de 40 capítulos de libros y un libro como editor. Ha participado en más de 30 proyectos y contratos de investigación, algunos de ellos internacionales, que han sido financiados por diversas instituciones y empresas. Entre ellos destacan 10 proyectos obtenidos en convocatorias competitivas a nivel regional, nacional y europeo. Continuando su faceta investigadora, también cabe destacar las estancias realizadas en centros extranjeros. En cuanto a su experiencia en el ámbito docente, ha impartido clases en las universidades de Cádiz y Pablo de la Vide, en Sevilla, a lo largo de más de 10 años en estudios de grado y másteres. También destaca su estancia en diferentes universidades europeas, donde ha impartido docencia en el marco del programa Erasmus. En cuanto a las tareas de gestión, desde junio de 2008 es el investigador principal de la parte española de un proyecto de investigación del séptimo programa marco de la Unión Europea. Durante los últimos años ha formado parte de varios congresos nacionales e internacionales y además ha colaborado regularmente con revistas de carácter nacional e internacional como revisor científico. En el ámbito más personal, también el mar está presente, ya que no duda en llevar consigo su tabla de surf cuando recoge muestras para su investigación y, si las condiciones se lo permiten, lanzarse y darse un baño. El submarinismo no solo le sirve para colocar aparatos de medición, también constituye una de sus pasiones. Como ven, esta tarde, el mar, el mar, solo la mar, como recitaba Alberti, estará hoy muy presente en este Café Conciencia Virtual. Comenzamos. Primero con las preguntas de los invitados a la sala. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo empezaría por preguntar, ¿hay algún planteamiento, porque comentábamos antes el tema de la regresión, ¿hay algún planteamiento para, de alguna manera, paliar esa regresión que sufre la costa, y concretamente aquí en Chipiona sufrimos una grave regresión en la parte de la Barracuela que anualmente puede llegar hasta los 2 metros? ¿Hay algún planteamiento por parte de las autoridades, de los expertos, para paliar eso? Bien, como autoridad no le puedo hablar, porque digamos que entre comillas no tengo más que la autoridad académica, no tengo ninguna responsabilidad, aunque sí que he trabajado en algunos informes técnicos para el Ministerio y demás, pero sí que le puedo hablar desde el punto de vista de mi experiencia. Como anteriormente fuera de micrófono le comentaba al alcalde, por desgracia en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todos los países del entorno, incluso los más desarrollados, lo que se ha ido haciendo desde el punto de vista de los riesgos, y en este caso que preguntaba con el tema del retroceso costero, es ir colocando pequeños pastes. Es decir, en zonas puntuales donde había asentamientos de población, donde se veía ese retroceso, se hacían actuaciones particulares tendentes a evitar el retroceso puntual en ese tramo de costa. Por desgracia, lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que las tendencias de retroceso costero no son puntuales. Es decir, normalmente
Estamos hablando a escalas que podríamos hablar mínimo de escala regional, donde las tendencias son de grandes tramos de costa donde se presenta ese retroceso. Por tanto, la forma de abarcarlo no debería ser actuaciones de tipo puntual, sino deberían ser actuaciones más bien de tipo regional, incluso, como comentaba fuera de micrófono, como mínimo a escala provincial, donde se hablarán de planes fundamentalmente también a escala de largo plazo, donde se vieran las tendencias que actualmente tiene la costa e intentar ver qué medidas paliativas se podrían tomar. En otro orden de cosas, como que usted preguntaba, el tema de qué medidas paliativas, pues por desgracia, dada mi experiencia y sobre todo por mi colaboración en algunos proyectos internacionales en los últimos años, estoy viendo cómo las medidas paliativas cada vez tienen menos resultados. Le pongo el ejemplo de un caso vivido en los últimos años, con mi experiencia en Holanda, que posiblemente sean los holandeses los centros de investigación y también las personas que allí habitan los que más experiencia tienen en los últimos siglos de lucha contra el retroceso costero, de lucha contra el mar. Digamos que en los últimos años ellos han decidido, entre comillas, tirar la toalla. Es decir, no podemos mantener, en un contexto global de retroceso costero, no podemos mantener la línea de costa donde estamos acostumbrados a verla. En los últimos años la tendencia, no solo en Holanda, sino en otros países, es la de realizar un retroceso también de los usos, un retroceso controlado, y retirar en aquellos puntos donde se pueda la ocupación del territorio de las zonas más cercanas a costa. Las medidas paliativas, en aquellas zonas donde no quede más remedio, habrá que realizarlas mediante la construcción de protecciones hacia la población, pero que en el marco del largo plazo deberíamos tener por seguro que esas medidas no surtirán efecto. Claro, hablabas de hacer un trabajo bien provincial o regional, pero cuando se dan casos concretos como el que ocurre aquí, y en parte también la dejación que ha habido por parte de las autoridades, comentaban lo de modificar en este caso el uso de las actividades en la costa, pero es que aquí ha ocurrido todo lo contrario, ha habido una dejación por parte de las autoridades en el tema de construcciones en la línea de costa y ahora nos vemos con ese problema. Al final habrá que resolverlo con dinero público para eliminar construcciones, paseos, etcétera, porque bien es verdad de que si no se pone algún tipo de remedio, la línea de costa que hoy conocemos dentro de algunos años, y ya está ocurriendo aquí, y aquí hay cientos de metros de lo que era la línea de costa a donde está ahora. Entonces, la solución ¿cuál es? Seguir en la dinámica que hemos estado hasta ahora con el tema de las construcciones en la línea de costa sin poner ningún tipo de remedio y sin que nadie, en este caso desde la parte del conocimiento, advierta a las autoridades que no podemos seguir en esa línea, porque si no se puede dar el caso, comentaba antes, el tema de Sandy y bueno, y algún otro, ¿no? que lo conocemos aquí más cerca, no tenemos que irnos a Estados Unidos para verlo. El problema es que desde vamos a llamarlo desde el conocimiento, como llaman en otros sitios, desde la academia, es una cosa que se ha venido denunciando ante las autoridades. Es un problema, sobre todo el tema de las edificaciones, muchas de ellas ilegales, que se han venido haciendo dentro del entorno costero, que se sabía que a la larga generarían problemas. Es decir, una cosa que se ha venido denunciando desde no solo esta universidad, sino otras universidades. Incluso somos las universidades y los centros de investigación, y más concretamente en mi caso, que soy uno de los coordinadores del Máster de Gestión Integrada de Áreas Litorales, donde incluso se han escrito cartas al Ministerio en cuanto a la nueva redacción de la Ley de Costas, que no solo no va a solucionar problemas existentes, sino que va a agravar la problemática existente. Es decir, nosotros estamos viendo claro desde hace años cómo las tendencias que están relacionadas en muchos casos con el ascenso del nivel del mar, al cual viene relacionado ese retroceso costero, y en otros casos, como en el caso más grave, por ejemplo, que es el caso de Chipiona, con problemas concretos y mucho más cercanos, como es las continuas construcciones de presas dentro del río Guadalquivir, que han cortado todo el abastecimiento de sedimentos a toda la costa noroeste de la provincia de Cádiz. Eso es lo que ha hecho que los retrocesos aquí sean tan grandes, no el ascenso del nivel del mar. Pues estamos viendo que luchar contra esas tendencias
es imposible. Es decir, como ustedes apuntaban, estamos hablando de retrocesos medios en torno al metro lineal de costa al año. Es decir, es muy difícil luchar contra ese tipo de tendencia. La única solución es empezar a gestionar dónde va a estar la línea de costa en los próximos años. Y esa gestión tiene que pasar ineludiblemente por una gestión del territorio, una gestión que tiene que venir de mano, evidentemente, de las autoridades competentes, que más tarde o más temprano van a tener que estar utilizando dinero público para hacer esas relocalizaciones, pero es que si no, ese dinero público se va a acabar invirtiendo en indemnizaciones, en correcciones, en intervenciones puntuales, en intervenciones de emergencia y posiblemente en dinero que tiene que ir a los damnificados en el caso de que llegue un temporal, que no hace falta que sea de las características del Sandy, ni mucho menos. Es decir, esto es una cosa que venimos denunciando desde hace tiempo y además una cuestión que venimos que yo siempre suelo recalcar a mis alumnos, sobre todo con el tipo de gestión que se lleva en nuestro país, y es que muchas de las personas que constantemente piden intervenciones sobre la costa no son solo personas, estamos hablando, muchas de ellas son empresas hosteleras, son empresas de restauración, incluso muchas personas que viven del alquiler de viviendas durante todo el verano. Es decir, estamos hablando de personas e intereses que tienen beneficios importantes debido a su localización donde se encuentran. Sin embargo, cuando esas actividades, esas personas o esas empresas tienen pérdidas relacionadas con los procesos costeros, esas pérdidas son comunitarias. Me refiero, las restauraciones de playa, las restauraciones de paseos marítimos, las indemnizaciones por causa de inundaciones, erosión e incluso caída de algunas viviendas vienen de dinero público. Mientras que los alquileres de esas viviendas durante el verano, el alquiler de las habitaciones, así como el desarrollo de todo el tema de restauración, es una actividad privada que no tiene no tiene un mayor reparto de beneficios al resto de la comunidad. Hay un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos. Un hotel situado en primera línea de playa en la provincia de Cádiz tiene una serie de beneficios todos los años, bastante grandes porque si no, no estaría esa actividad ahí. Sin embargo, una persona que, por ejemplo, viva en Cuenca, a lo mejor nunca ha venido a Cádiz, pero cuando hay que restaurar la playa donde está situado ese hotel, la persona de Cuenca sí que está poniendo dinero para realizar esa realimentación de la playa. No sé, con este ejemplo sí, ¿no? poco queda. Sí, pero si me va a permitir, con la ley actual de costa se está creando un agravio comparativo entre las personas que de alguna manera están perdiendo suelo con la regresión de las costas y cuando costa gana suelo, cuando la costa, o sea, la costa en vez de acceder al suelo, digamos, público o privado, la costa se viene más hacia el interior del mar. Evidentemente, cuando el mar crece por una parte, baja por la otra. Y se está ocurriendo en muchas zonas, aquí concretamente, pues ya aparece. Costa nunca te cede el suelo, que de alguna manera ha perdido el mar en ese momento, y sin embargo sí se queda con el suelo que está cogiendo el mar. Luego hay un agravio comparativo. Por una parte, lo que pierde Costa, que supuestamente, que además evidentemente lo perdemos todos, lo gana por otra parte, pero no nos lo devuelve. Yo es que ahí es un planteamiento que creo que estamos confundidos. Es decir, ni Costas gana, ni Costas pierde, ni nosotros ganamos, ni nosotros perdemos. Hablamos del cómputo general de la población. Costas en general debería básicamente ser un gestor de la zona de dominio público, y en este caso ya no, porque las transferencias ya se han realizado a la Junta de Andalucía, de la zona de servidumbre. Deberíamos tener en cuenta que vivir y realizar actividades en esa zona es vivir y realizar actividades en una zona de riesgo. En fin, en nuestro país ya empieza a quedar claro, gracias a Dios, que construir y vivir en zonas de llanura de inundación fluvial acaba generando riesgos, pérdida de vidas humanas, y fuertes pérdidas económicas. Pero parece que eso con el mar no acaba de quedar claro. Y yo siempre pongo un ejemplo también en cuanto a cómo se realiza la gestión de este tipo de riesgos en otros países, ¿no? En Europa más o menos se realiza de la misma forma que en España, es decir, hay una gestión pública de esa zona de dominio, pero por ejemplo en Estados Unidos esa gestión de la zona de dominio público, incluso de la zona de servidumbre, no existe como tal. Es decir, en Estados Unidos, como en otras áreas de la vida también en ese país, digamos, hay una libertad absoluta. Usted puede construir, usted puede adquirir donde
básicamente usted quiera. Y son las compañías aseguradoras las que realizan una zonación. Si usted construye en una zona de riesgo por erosión costera, por llegada de inundaciones debidas a temporales costeros, o incluso en zonas que en Estados Unidos son relativamente frecuentes los tsunamis, hay una serie de mapas de riesgo donde las compañías de seguro le dicen al propietario, de acuerdo, usted tiene que pagar, y a veces le va a valer más, como se dice aquí, el collar que el galgo. Es decir, esa persona va a tener que pagar un seguro que vale más que la casa, porque la compañía aseguradora sabe que la casa se va a perder, no en un año ni en 2, pero posiblemente en 4. O incluso las compañías aseguradoras no aseguran cuando esa casa está demasiado cerca del litoral. ¿Por qué? Porque saben que se va a perder. Si la persona pierde la casa con todas las responsabilidades. Es decir, ¿a usted se le ha llevado la casa al mar? ¿Usted es responsable de lo que le ha ocurrido? No llega ni el ministerio ni las compañías aseguradoras. Es decir, el problema es que en Europa y concretamente en nuestro país, pues estamos acostumbrados a que muchas veces por una laxitud en la aplicación de las leyes, ¿no?, en las leyes mismas, se ha construido en zonas muy peligrosas. Hemos visto casos, sobre todo experiencias muy dolorosas en cuanto a zonas de inundación fluvial, y ahora lo estamos viviendo en el caso de zonas de inundación y zonas por problemas de erosión en zonas costeras, donde las pérdidas económicas y las pérdidas de vidas humanas al final recaen en una responsabilidad civil subsidiaria que recae sobre la administración, que debería tener más en cuenta este tipo de responsabilidad final a la hora de obligar, por así decirlo, a cumplir esa normativa existente. Sí, yo simplemente a modo de ejemplo, nosotros tenemos aquí una zona que es la que está cercana al muelle, al puerto deportivo, y bueno, pues ahora mismo es propiedad de Costa casi hasta el monumento de Rocío Jurado. Estamos hablando de más de 200 metros, que antes pues era mar y ahora es suelo, pero que ese suelo es propiedad de Costa, o propiedad de puertos, o propiedad del ministerio. Mientras que, por ejemplo, en Valdeconejo o en Montijo, como comentábamos antes, el mar avanzado 200 metros hacia adentro del interior, y esos 200 metros pues, son también propiedad de Costa, que es lo que yo le comentaba antes, que crea un agravio comparativo entre el que pierde y el que gana. En cualquier caso, la zona además la conozco. En cualquier caso, precisamente ahí hay un problema generado porque ya que hay poco sedimento, como les comentaba, con el problema de las presas que hay en el Guadalquivir, el aumento de la longitud del espigón, en el caso del puerto, lo que ha generado es un acúmulo de sedimentos mucho mayor del que debería ser en esa zona, y lo que está generando es una erosión aguas abajo. De hecho, es un tema que se ha discutido a veces con costas, y de hecho la actuación que debería llevarse a cabo es muy regular en las costas españolas, que es un proceso que se llama bypass, que es básicamente coger arena donde se está depositando y volverla a, digamos, disponer aguas abajo de una corriente que nosotros llamamos deriva litoral, que es la que va transportando todo el sedimento, ponerla de nuevo a disposición de ella, de forma que ese impacto que se está generando sea el mínimo posible, para que no ocurran este tipo de problemas. Yo quería decir, bueno, soy cronista de Garilla, represento a la Asociación Cultural Caipián, y nosotros llevamos años estudiando no solamente lo que ocurre en Chipiona en estos últimos años, sino a través de la historia lo que ha ocurrido anteriormente. Entonces, esta es una zona que se agrava con respecto a cualquier otra por las corrientes del río Guadalquivir, y se agrava también por haber sido usado esta zona como cantera de piedra durante siglos. Eso ha hecho que, claro, las corrientes de Guadalquivir han tenido más facilidad todavía para abrir el hueco que hay, digamos, entre lo que es la piedra santelina y Reba. Chipiona hace una punta en forma de triángulo, entonces en la zona que da para acá, para lo que es el río, tiene más erosión que lo que es la playa de Rega, ¿no? Entonces, cuando en 1931 o 33 aproximadamente se hace el primer puerto de Chipiona, ocurre lo que acaba de decir el señor alcalde. Empieza a comer en la zona de Valdeconejo, Montijo, toda esa parte, y empieza a dejar sedimento y arena en esta zona, que es el terreno que le ha ganado costa al mar, y nosotros hemos perdido, los propietarios de los campos han perdido campos enteros. Sí, sí. Esta situación lo ha comentado en otras charlas, y a veces piensan la gente que se exagera. No, yo he visto escrituras de campos enteros perdidos en el mar. Y además, con la curiosidad, no sé si lo sabéis,
que muchos campos de estos en la escritura antigua dice linda a una parte con tal, a otra con tal y con la otra con Huelva. Está el mar por medio, dice la otra con Huelva. Sí, yo he llegado a ver escrituras que lindan con Marruecos. Las escrituras. Yo he llegado a ver escrituras que lindan con Marruecos. O sea, en Galicia la que lindan con Inglaterra. Sí. Es curioso, claro. Y no va a decir linda con el mar, sino con Galicia. Aquí, vamos, yo le comentaba porque el caso de Chipiona, por lo menos en la universidad, un compañero mío realizó una tesis doctoral sobre el seguimiento precisamente de las playas de Chipiona y de Rota, y el caso de Chipiona además es conocido también por la demarcación de costas, que alguna vez hemos hablado con ello. Posiblemente sea de los tramos de costa, bueno, al menos en la provincia, de los tramos de costa que más retroceden. Y realmente todo ello está vinculado, nosotros lo hemos visto bastante claramente, con el tema de la regulación del río Guadalquivir. A partir de los años 40, que se empezaron a construir las represas, digamos, es el primer tramo de costa que se alimentaba de los sedimentos que llegaban del río Guadalquivir. Nosotros estamos hablando de un río, posiblemente uno de los ríos más importantes de España, y que es uno de los ríos que más cantidad de sedimentos ha cargado. Es decir, el cambio que se ha producido en la alimentación ha sido un cambio bastante sustancioso. Y permítame, hablando ya de historia, como comentaba usted, que estamos pasando, además, es un caso muy curioso, que además siempre también lo pongo como ejemplo, en el cual estamos pasando de un extremo a otro de las condiciones costeras. En los siglos XVII y XVIII, en nuestro país se produjo una de las deforestaciones más grandes que ha existido en toda nuestra historia, que se debió a la necesidad de madera para construir barcos para la carrera de Indias. Esa deforestación, ¿qué es lo que produjo en nuestro territorio? Produjo una erosión de suelo que muy pocas veces se había registrado hasta entonces. ¿Dónde fue todo ese suelo? Pues precisamente ese suelo fue a los ríos, y de los ríos llegó a las costas. Es decir, la situación que tuvimos en las costas españolas en torno a los siglos XVII, XVIII, incluso comienzos del XIX, fue un exceso de materiales que llegaban a las costas. Lo que tuvimos, y de hecho se puede observar sobre todo, por ejemplo, la flecha de Doñana, donde quedaron algunas torres vigías de época árabe situadas en torno a 2-3 kilómetros de la costa. Lo que se produjo fue lo que nosotros denominamos progradación de la línea de costa hacia el mar, es decir, se produjo una ganancia de terreno al mar por parte de la costa debido a la gran cantidad de sedimentos que estaban llegando. Pues bien, de esa situación de sobra de sedimentos a la costa hemos pasado, a partir de mediados del siglo XX, desde los años 40 aproximadamente, a una falta total de sedimentos. Es decir, ha sido un cambio brusco de la situación. Y lo que estamos viviendo actualmente es un retroceso brusco de la costa. Desde unas situaciones, además, no solo de equilibrio con una llegada media de sedimentos, sino estábamos viviendo en una costa acostumbrada a que le llegara más sedimento del que naturalmente le debería de llegar. Y ahora hemos pasado en pocos años a una costa que es totalmente deficitaria de sedimento. Eso lo que ha provocado es los retrocesos tan importantes que estamos viendo en toda nuestra línea de costa. Y, por así decirlo, Chipiona, Sanlúcar, Rota ya un poco menos, son, por así decirlo, los municipios que están sintiendo más en sus carnes ese cambio tan brusco de la situación que tenemos. Y es lo que están viendo ustedes a lo largo de los últimos años. De todas formas, hay otra cosa que ha fallado un poco que el mar avance tanto, y para mi forma de ver son los corrales y el espigón, sobre todo, que se ha hecho en el faro. Esto corta muchísimo, y yo creo que la parte de Montijo volvemos, porque es la que más grave situación está. Yo creo que si se repusieran ahí corrales de pesca, como se habló en una ocasión con Costa, yo creo que por lo menos paliaría algo. Los corrales, incluso las plataformas rocosas de abrasión, tienen un efecto doble. El primer lugar es que filtran la energía del oleaje, haciendo que los temporales medios o normales erosionen menos, pero tienen un problema a largo plazo, y es que en las zonas, además es una cosa que hemos estudiado a lo largo de los últimos años, en aquellas zonas donde hay una plataforma rocosa, o en este caso esa plataforma rocosa modificada por el hombre construyendo los corrales, en esas zonas, cuando llega un temporal de mayores dimensiones que un temporal medio normal, no sirve de filtro
acaba erosionando la playa, y lo que sí sirve esa plataforma rocosa es para evitar la recuperación posterior. Es decir, las zonas que inicialmente están protegidas por una plataforma rocosa o por un corral se erosionan menos a medio plazo, pero a largo plazo no se recuperan. Entonces tienen un comportamiento peligroso a largo plazo. Bueno, aquí concretamente en la zona de corrales que hay de regla hacia las Tres Piedras no se da ese caso, puesto que tenemos un buen cordón dunar que de alguna manera también alimenta la playa. Pero eso es diferente. Ahí hay un cordón dunar bien desarrollado, bien conservado, que es el que está conservando la playa. El hecho de la pérdida de los cordones dunares, que es un problema que hemos tenido a lo largo de los últimos 60 años en nuestro país, y que en otros países por desgracia siguen maltratándolo, es un problema bastante grave que ha condenado a extensas tramos costeros de toda la costa española, se ha condenado a una erosión irremediable. Es decir, el caso más grave es sobre todo en la costa mediterránea española, todo lo que es el levante español, pero también lo tenemos en casos concretos a lo largo del Golfo de Cádiz. Lo tenemos en la zona de Huelva, lo tenemos en el tramo de toda la costa también de Sanlúcar y de Chipiona, lo tenemos con casos bastante graves en la costa del puerto de Santa María y, por qué no decirlo, incluso en la ciudad de Cádiz, donde ha desaparecido completamente el cordón dunar, que está bajo el paseo marítimo, y donde hay que realizar realimentaciones periódicas. Es decir, yo siempre les explico a mis alumnos que las dunas costeras funcionan algo así como un banco donde nosotros depositamos el dinero. Es decir, el mar deposita ahí sus ahorros de sedimento cuando las condiciones son favorables. Pero cuando llega una condición desfavorable, como un gran temporal, el mar, por así decirlo, necesita retomar sus ahorros. Si esos ahorros no están, lo que acaba adquiriendo es una deuda. Y esa deuda al final se traduce en un problema muy grave para la playa que tiene delante. Cuando no tenemos dunas en la parte posterior de una playa, a mí me gusta recalcar siempre que hemos condenado esa playa a la desaparición, a la erosión. Y no queda otra solución en la mayoría de los casos que he conocido que la realimentación de la playa. En el ejemplo que usted ponía, el hecho de que se hayan conservado allí los cordones dunares son los que están mitigando que haya un retroceso mayor en esa zona. Desde la parte científica, ¿qué se opina de las actuaciones puntuales en la costa? Puesto que yo estoy aquí en representación de un grupo ecologista, todo el mundo sabemos que desde el movimiento ecologista se está casi, por decirlo de alguna manera, casi en contra de que se toque y que se haga cualquier tipo de actividad en la costa. No es el caso nuestro porque pensamos que hay temas puntuales, como ocurre aquí, en el que sí se debe de actuar, porque si no, en el caso de la costa de la Barracuela, pues la línea de costa en unos años pues ha llegado a la carretera de Sanlúcar Chipiona. Entonces pensamos que ahí hay que actuar. Desde la parte científica, ¿cómo se ven este tipo de actuaciones? ¿Se está en contra, a favor o depende? Nosotros siempre decimos, y vuelvo a indicar, que se deberían hacer actuaciones que fueran a un nivel más que el puntual y local. No solo cuando digo puntual no me refiero incluso a tamaño de la actuación, sino puntual incluso en el tiempo. Es decir, yo creo que, dado los problemas que estamos teniendo en la costa, debería existir un plan a largo plazo y a larga escala. Otra cosa es los problemas puntuales que, como apunta, tenemos en algunos sitios. Es decir, nosotros y cuando digo nosotros ha sido el hombre, hemos generado problemas en determinados sitios. No podemos decirle a la gente en una zona donde las casas son legales, donde hemos permitido la ocupación del territorio, que directamente se vaya. Es decir, una vez que hemos generado el problema, no va a quedar más remedio en algunos sitios que actuar puntualmente. Pero, ojo, por parte de la Administración debería hacerse un estudio, porque ya se ha demostrado que una actuación puntual en una determinada zona tiene su impacto en las zonas aledañas. Hay que tener muy claro que se debería hacer un estudio y ver que esa actuación posiblemente debe ir acompañada de actuaciones paliativas en las zonas aledañas. Es lo que nosotros desde nuestro grupo pensamos, que no podemos radicalizarnos en una postura de decir no se toca, porque tenemos que vivir con los tiempos. En el tiempo que estamos, por culpa o porque el hombre no ha sabido hacerlo bien, tenemos ese problema, se ha creado un problema que de alguna manera habrá que intentar poner remedio. No podemos mirar hacia otro lado y dejarle ese problema, en este caso, a unos vecinos que están ahí, que tienen sus fincas
tienen sus casas, tienen su vida, y no podemos mirar hacia otro lado y dejar que la naturaleza actúe en este caso. Yo siempre pongo el ejemplo, en este caso, de la ciudad de Cádiz, la que vemos aquí. Es una ciudad que se ha construido en lo que nosotros denominamos una isla barrera, que construía un tómbolo que unía Cádiz, el centro de Cádiz, o la antigua ciudad, con San Fernando. Una zona totalmente inestable, porque básicamente es un acúmulo de arena, y lo que había en la parte de atrás, no sé si conocen Cádiz, es un barrio que se llamaba La Laguna, que como indica su nombre era una antigua laguna, un antiguo humedal costero. Es decir, una cosa era construir sobre básicamente un depósito de arena. Entonces, eso se hizo a lo largo de la historia, se construyó fundamentalmente a lo largo del siglo XX, cuando se urbanizó toda esa zona, y ahora tenemos una población muy importante asentada en esa zona. Desde el sentido común, o si fuéramos, digamos, más radicales, evidentemente lo que habría que hacer es desmantelar a lo mejor la ciudad, pero esto no es viable, es decir, no es viable. Una vez que tenemos una población sobre esa zona de riesgo, una vez que tenemos a una población asentada en esa zona, no queda más remedio que tomar medidas paliativas. Pero esas medidas paliativas, como vuelvo a decir, deben ir acompañadas de un estudio, es decir, ver qué problemas podemos estar generando a lo largo del resto de los tramos de costa. En otras zonas donde tengamos una ocupación menor del territorio, yo le voy a poner el ejemplo que actualmente está tomando el gobierno holandés. Están haciendo ya no estudios que tengan que ver, porque han visto que un poco poner ejemplos de tipo de conservación medioambiental, etcétera, muchas veces con los economistas, con los bancos, con los gestores no funciona. Ellos han decidido trabajar ya desde un punto de vista económico. ¿De qué forma? Pues han visto que a lo largo de los últimos años no es rentable intentar mantener la posición de la costa en determinados tramos costeros. ¿Por qué? Porque resulta que allí hay 5, 6, 7 viviendas de granjeros, de pequeñas zonas de cultivo que están asentados allí. Mantener ese tramo de costa para 10, 15, 20 familias supone a lo mejor 3 millones de euros al año de inversión. ¿Qué deciden? Invertir todos los esfuerzos en conservar zonas donde hay una alta densidad de población viviendo. Y en aquellas zonas decirles, miren ustedes, las tenemos que relocalizar y si ustedes no quieren les vamos a dejar a su suerte, porque esto a la larga no es viable económicamente. Y en esas zonas lo que están realizando es quitar esa ocupación del territorio, que actualmente es del sector primario, con granjas, cultivos, como les decía, y volver a hacer una restauración ambiental, devolver a aquella zona playas, dunas y marismas, que sirvan de colchón a zonas que tienen más retiradas del litoral y que a su vez le van a servir para amortiguar el impacto de grandes temporales que tienen por seguro que en los próximos 20, 30, 40 años van a llegar. Esa es un poco la idea que está yendo en los países del centro de Europa, viendo que, como les decía, la partida contra el mar un poco está perdida. De todas maneras, aquí se sigue más o menos haciendo lo mismo, porque cuando se hace una modificación puntual o general, de un plan general de un pueblo, yo creo que no se cuenta, pensamos que debería de ser obligatorio incluso que se cuente con la parte científica, en este caso, para que aporte ideas, soluciones a la hora de una modificación de un plan general. Hace ya algunos años se creó lo que es la Agenda 21, en la que nosotros participamos con el profesor Barragán de la Universidad de Cádiz, y me temo que esa agenda, que por cierto no era vinculante, en la que se hablaba de todo esto y se ponían muchos ejemplos, y incluso una de las aportaciones que yo hice concretamente, en aquel momento me tacharon de, bueno, que poco menos que estaba loco, pero luego se ha demostrado que no estaba tan loco, porque se ha hecho, que es la compra de terrenos por parte de la administración en las zonas costeras, ciertos terrenos que pudieran tener una importancia o que pudieran tener algún tipo de problema. Pero lo que es la modificación en los planes generales, ese tipo de cosas que se recogieron en la Agenda 21 no se tienen en cuenta por parte de los políticos, que la mayoría de ellos no saben ni que existe la Agenda 21. Entonces, si podemos estar hablando de esto 20 años más, pero si no se hace de alguna forma obligatorio el que cuando se hace una modificación en un plan general se tenga en cuenta todo este tipo de problemáticas, vamos a estar toda la vida hablando de lo mismo y vamos a tener siempre el mismo problema. Entonces, aquí habría que hacer algo, evidentemente de la parte política, que es la que
hacer las leyes, cambiar las leyes, para que no volvamos a cometer ese tipo de error. Ejemplo, el algarrobico. El algarrobico no ha llegado ahí un señor y se le ha antojado gastarse 5.000 millones de pesetas, pero aquí mismo me lo voy a gastar. No, tiene todas las bendiciones de todas las administraciones, municipal, autonómica, etcétera, etcétera. Y ahora pues ahí tenemos el problema que al final va a revertir en un costo económico para el bolsillo de los ciudadanos, que son los que van a tener que pagar el derribo de, en este caso, del algarrobico, si algún día se derriba. No, pero incluso le voy a más. Es decir, no solo en los planes de ordenamiento de los municipios no se tienen en cuenta este tipo de problemáticas. No solo la costera, incluso la desarrollada incluso de riesgos de inundación continental, deslizamientos, etcétera, etcétera, por otros compañeros que trabajan en estos temas. Pero le voy a más. O sea, en España se acaba de hacer una modificación de la ley de costas donde no solo no se ha tenido en cuenta al mundo científico, sino que se ha hecho oídos sordos de las recomendaciones del mundo científico que se habían realizado una vez que se hizo público el borrador de la ley. Y en España se van a crear más problemas con la nueva redacción de la ley de costas de los que hay actualmente. ¿Por qué? No lo sé. Estos días vengo de una gira por países centroamericanos donde muchos de ellos no se creían que un país europeo, un país desarrollado, hubiera hecho un cambio hacia atrás en la normativa de las leyes de protección del litoral. Y no tanto por la protección del litoral desde un punto de vista ambiental, sino por los problemas económicos y de riesgos sobre las vidas humanas que eso puede generar a largo plazo. No podían creer en Centroamérica que nosotros estuviéramos dando pasos hacia atrás. Y los estamos haciendo. Solo por incentivar determinadas economías que hasta ahora se han visto que no es exactamente lo que más ha ido conveniendo a nuestro país. Y me temo que a lo largo de los próximos años veremos incluso situaciones mucho más sangrantes. Pero bueno, desde el mundo académico seguimos insistiendo, pero eso no quiere decir que nos hagan más caso. Hay un problema que siempre le comento a mis alumnos y es que la duración de un político normalmente es en torno a 4, 8 años. Y por desgracia la mayoría de los riesgos naturales tienen lo que nosotros denominamos periodos de retorno, cuando son realmente grandes, mayores a 10 años. Evidentemente eso no va a entrar, por así decirlo, en un plan o en un programa electoral. No sé si han visto estos días la campaña electoral en Estados Unidos. Uno de los candidatos, una de las cuestiones que llevaba en su programa electoral y que incluso discutía y que de repente ha desaparecido de su programa era hacer desaparecer la agencia estatal algo así como la agencia de riesgos naturales que tienen en Estados Unidos, la FEMA. Era hacerla desaparecer o privatizarla. Y en estas llegó Sandy durante la campaña electoral y ha desaparecido de su programa. Evidentemente ahora, con un problema tan gordo como el que les ha aparecido, realmente se han acordado que existen riesgos naturales, que hay problemas para la población y que hay que tenerlos en cuenta. Y que una agencia estatal sobre riesgos naturales no puede estar en manos privadas y no puede ser una cosa mínima, sino que tiene que estar activa y tiene que tener fondos para actuar. Bueno, quería yo hablar de una cosa, cambia un poquito el tema, trabajamos dentro de los mismos riesgos, pero ya en mayor dimensiones. ¿Qué posibilidades hay de un posible tsunami, maremoto en esta zona? Porque sabemos que la última gran conocida fue la de 1755 con el maremoto de Lisboa. Pero nosotros tenemos registrado algún que otro antes, sobre todo en época romana, en época romana también. En el emperador Valente hubo un hundimiento muy grande de lo que es toda la costa de la provincia de Cádiz, que posiblemente ahí es donde se hundió Baelo Claudia, probablemente se desgregaría lo que es el lote de San Medina, de Chipiona y demás. Entonces, con respecto al maremoto de Lisboa, hubo una cosa muy curiosa, y es que la gente de Chipiona, al contrario de lo que ocurrió en el sudeste asiático hace poco tiempo, pues la gente, en vez de quedarse mirando la playa cuando el mar retrocede y detrás viene la ola, la gente de aquí salieron corriendo para una loma alta. Esto me da a entender de que
si no en esa gran dimensión, en una dimensión quizá un poco menor, tuvo que ocurrir algo antes, cuando ellos ya sabían la posibilidad de que venía una segunda ola. En tiempos históricos, nosotros sí que hemos, por diversos estudios, sí que hemos registrado un tsunami de época romana, como decía. Posteriormente, entre el de época romana y el de 1755, no hay registro ni histórico, ni incluso en el registro sedimentológico estratigráfico que hemos hecho en algunos puntos de la provincia, no hemos visto nada. Sí que posiblemente hubiera tsunamis mucho más pequeños, o incluso gente que hubiera vivido tsunamis, no olvidemos que era una zona de navegantes, gente que hubiera vivido tsunamis en otros puntos del globo. De hecho, después de 1755, al año siguiente hubo otro pequeño tsunami, de que sí que hay registro en los archivos, pero prácticamente al año siguiente del que se produjo del terremoto de Lisboa, pero no produjo ni daños, ni muertes, ni nada. Pero sabemos que la falla que sostiene lo que es la plataforma africana con la europea pasa precisamente muy cerquita entre Chipiona, Rota y lo que es el continente africano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un cierto peligro, no es cuestión tampoco de alarmar a la gente, ¿no? Pero que hay un peligro que lo tenemos latente, que lo tenemos bastante cerca. Y yo creo que, en cierto modo, yo lo he dicho en algunas ocasiones, a la población hay que educarla para saber lo que hay que hacer en un momento dado que pueda ocurrir. Ahora mismo hay un problema, y es que el tsunami histórico más importante registrado en costas europeas, más reciente, es el de 1755. Es decir, incluso Europa, cuando hace los proyectos, cuando habla de mapa de riesgos naturales en todas sus fronteras, señala como zona de riesgo de tsunamis, señala la provincia de Cádiz, Huelva, incluso el sur de Portugal. Y aún así no se están tomando muchas medidas. No es cuestión de alarmar a la gente, pero el día 7, creo que hoy es 5, el pasado, va a haber una jornada por la tarde con gente de la subdelegación del gobierno, donde se abordarán precisamente estos temas, coincidiendo con el aniversario, que fue el 1 de noviembre del tsunami a cuenta del terremoto de Lisboa. Lo que queremos es hacer público los resultados de un proyecto europeo donde se realizaron mapas de riesgo de inundación debido a tsunamis para la costa de Cádiz. A nivel científico eso está hecho ya. Y desde la Academia lo único que estamos diciendo es que ese tipo de información debería pasar a los gestores y de los gestores pasar a la población. Es decir, de nada sirve esos mapas de riesgo sin que los conozca la población. Cuando muchas veces gestionar ese tipo de problemas es simplemente dar información a la gente y que la gente sepa en qué lugares refugiarse. Muchas veces no hay tiempo para realizar planes de evacuación, como están acostumbrados en nuestro país Protección Civil, sino que la gente tiene que ser, una vez que se lance esa alarma, poco más o menos que ellos mismos, salir corriendo a las zonas más elevadas. Y esos mapas de riesgo deberían ser conocidos por la población. Actualmente, ya digo que esos mapas ya están hechos. En el caso de la ciudad de Cádiz, porque me consta. Es que actualmente, si ocurriese un fenómeno con las mismas dimensiones, con las mismas dimensiones, la catástrofe sería mayor, porque debido al boom turístico, la mayoría de las poblaciones costeras han aumentado. No solamente han aumentado el número de población, sino el número de poblaciones costeras. Lo que es la parte de Huelva, hoy sería una catástrofe. En aquel tiempo Matalascaña prácticamente no tenía... O Chiclana. Chiclana ni sintió el tsunami porque nadie vivía cerca de la costa. Aquí en Chipiona mismo tenemos una nueva población que es Costa Ballena, que increíblemente se ha construido ya sabiéndose en una época en la que sabía el peligro que es construir una ciudad como Costa Ballena. No tiene futuro una ciudad en esta época, construir una ciudad en pleno oído, pero vamos, las cosas de la urbanización y la construcción es lo que nos ha llevado a esto. Entonces yo creo que debería de haber más información hacia los ciudadanos de qué hacer en un momento dado que ocurriera algo. Yo lo comento, yo he participado en algunos proyectos a nivel europeo y, por ejemplo, el último que trabajé era para el tema de mapas y sistemas de alerta para inundación debido a temporales. El otro me consta porque trabajaron compañeros míos y conocidos en el
relacionado con temas de inundación y riesgo de tsunamis. Es decir, todo eso se está haciendo a nivel europeo, incluso a nivel nacional, y por una tendencia que tiene Europa, al mundo académico nos obliga a que al final de esos proyectos nosotros tengamos jornadas, obliguemos a los gestores a asistir y les demos la herramienta y esos mapas que hemos generado a ellos. El problema es que, por desgracia, en los últimos años se están quedando un poco metidos en un cajón. Y somos nosotros, otra vez, desde el mundo universitario, los que estamos intentando relanzar el hecho de que se hagan públicos, de que sean las administraciones las que empiecen a aplicar esos planes, los que empiecen a aplicar esos mapas, los que empiecen a aplicar esas herramientas de gestión, los que empiecen a aplicar esas herramientas de sistemas de alerta, que actualmente se quedan en un cajón. En reuniones mantenidas el último año con algunos de esos gestores, le hemos dicho, el dinero que cuesta realizar este tipo de investigaciones es muy grande. Estoy hablando que en algunos de estos proyectos están invertidos más de 3 y 4 millones de euros. Es decir, la parte científica ya se ha desarrollado y con una inversión a nivel europeo y nacional muy grande. Nosotros somos los primeros convencidos en que eso debería pasar a la población, pero el problema es que nosotros no somos, por así decirlo, lo que tiene que hacerlo, aunque sí que somos el motor y somos los primeros que nos ofrecemos a que eso se haga. Pero muchas veces las administraciones están metidas en otras guerras que no son exactamente esas las que más les interesan. Y otros intereses. Son más, como le vuelvo a decir, son más cortoplacistas. Pero bueno, parece que está cambiando. Ya le digo que el miércoles va a haber una jornada dentro de la delegación de gobierno. Han visto que es un tema que ya está desarrollado, ya están hechos los mapas. ¿Por qué no? Con un pequeño esfuerzo, y a nivel económico muchas veces es nada, se puede hacer todo eso público, e incluso se puede desarrollar un sistema de cómo evacuar una ciudad como Cádiz, por ejemplo, de una forma muy económica, con todas las herramientas que ya hay actualmente diseñadas. Tú has comentado antes referente a lo de los sedimentos que aportaba el río Guadalquivir a nuestra zona. Con el tema del dragado que le quieren hacer al río, ¿qué es lo que nos ocurriría en nuestras costas? Aparte de todo lo que es la vida natural que hay en el río. Es un tema más complicado. Yo sé que se ha hecho un estudio, pero por desgracia no lo he visto. No, a mis manos no ha llegado. Y sin datos tampoco le puedo decir. O sea, evidentemente un dragado va a afectar. Lo que no sé es cómo, porque tampoco sé dónde se va a efectuar el dragado. Muchas veces yo sé que a nivel teórico le puedo decir que un dragado de una determinada zona lo que va a suponer es que gran parte del sedimento que aún sigue acarreando el Guadalquivir, que es muy poco ya le digo, vaya a enterrar de nuevo ese dragado, con lo cual se retendrá sedimentos, pero no lo sé. En otros casos, muchas veces el dragado lo que va a generar es una modificación del canal de entrada, con lo cual puede acabar generando por migración de ese canal erosión en alguna de las márgenes del Guadalquivir, pero no tengo datos, no le puedo decir cuál puede ser el efecto. El estudio que hizo el CECIF desaconseja ese dragado. Me consta. Pero no. Ya, claro, si no participé, lo que pasa es que sí que compañeros del CSIC que me comentaron el resultado, que nos hizo público, o sea, en los medios de comunicación, y digamos que ha generado cierto debate. Una pregunta más en la sala. Alguna de las preguntas que nos lanzan los internautas es que has comentado antes que cualquier repercusión en un punto de la costa pues tiene unas consecuencias en otros sitios. ¿Cómo podríamos manejar los elementos naturales que son los propios de la naturaleza para evitar ese tipo de consecuencias? Una cuestión que siempre tiende a preguntar la gente es cómo podemos dominar la naturaleza. Y la cuestión es que a lo mejor un arroyo se puede dominar, pero lo que le digo siempre a mis alumnos es que dominar las fuerzas del mar es bastante complicado. Entonces, lo que sí que se puede hacer es conocer cómo va a evolucionar
un determinado tramo de costa a partir de una intervención que realicemos. Actualmente hay modelos bastante fiables, modelos con los que trabajamos, donde nosotros podemos simular, por ejemplo, desde un temporal, podemos simular incluso desde la llegada de un tsunami, o simplemente lo que hacemos a medio o largo plazo es simular las condiciones medias de una costa. Entonces nosotros podemos, sobre un modelo, diseñar, por ejemplo, una intervención costera y ver qué posible evolución va a tener. Pero siempre estamos hablando de las posibilidades, es decir, lo que nos diga el modelo no es exactamente lo que tiene que ocurrir al final, pero sí que podemos entrar dentro de un cierto margen de error, ¿no? Entonces sí que mediante la utilización de modelos, mediante el conocimiento que tenemos actualmente de cómo funciona la dinámica marina, nosotros sí que podemos diseñar actuaciones que vayan destinadas a paliar problemas puntuales y que generen a su vez el menor impacto posible en zonas costeras más o menos cercanas. ¿Esos modelos también servirían para predecir alguno de estos fenómenos catastróficos? Por ejemplo, nosotros en el tema de inundaciones debido a temporales, o sea, cuestiones como el huracán Sandy de estos días en Estados Unidos, sí que realizamos predicciones más o menos fiables de hasta dónde va a llegar el mar, hasta dónde va a llegar el oleaje, y identificamos zonas de riesgo. Es decir, nos permiten, siempre con un cierto margen de error, hacer predicciones de qué zonas no son seguras. De hecho, incluso en Estados Unidos estos días sabían qué zonas se tenían que evacuar antes de la llegada del Sandy. Es decir, son herramientas ya bastante conocidas, más o menos fiables. En el caso de los tsunamis también podemos modelizar hasta dónde va a llegar un tsunami de determinadas condiciones. Nosotros hemos modelizado, y los mapas que están realizados para la provincia de Cádiz y la ciudad de Cádiz están hechos modelizando un tsunami similar al que hubo a raíz del terremoto de Lisboa. En el caso de los tsunamis, el problema es que nosotros no podemos predecir cuándo se va a producir un terremoto. En el caso de los temporales, sí. Nosotros las herramientas que estamos diseñando son herramientas para hacer sistemas de alerta al menos con 72 horas de antelación, es decir, estamos hablando de al menos 3 días, donde las predicciones meteorológicas son lo suficientemente fiables para saber con un escaso margen de error lo que va a ocurrir en nuestra costa con 3 días de antelación. Y esto sí que se hace actualmente. Preguntan también. ¿Cómo lo hacéis? Entre comillas, es relativamente complicado. Hay que conocer un poco cómo funciona toda la dinámica marina, pero básicamente nosotros nos basamos en un proceso que en general se denomina marea meteorológica. Es decir, cuando llega un temporal a nuestras costas, tenemos un aumento del nivel del mar debido a condiciones meteorológicas. Fundamentalmente, ¿a qué se debe? A una bajada en la presión atmosférica. Al bajar la presión atmosférica, lo que tenemos es un aumento del nivel del mar, hay menos presión en la atmósfera y entonces el mar simplemente sube, ¿no? Es un fenómeno de barómetro invertido. Y luego tenemos otro fenómeno, como son los vientos fuertes dirigidos hacia costa, que básicamente lo que hacen es apilar agua sobre nuestra costa. Existe una formulación donde nosotros podemos calcular a partir de datos meteorológicos cuánto va a ser la variación del nivel del mar debida a esa variación a esa variación de presión, y cuál va a ser la variación debida a la velocidad a esa actividad del viento soplando hacia nuestra costa. Por tanto, nosotros podemos hacer una predicción de cuál va a ser el nivel del mar en los próximos 2 o 3 días en función de las condiciones meteorológicas que prevén los sistemas en este caso de la Agencia Española de Meteorología. Con lo cual podemos hacer una previsión de hasta dónde va a llegar el mar, cuál va a ser la variación del nivel del mar. Y se me olvidaba, por último, tenemos también modelos para calcular hasta dónde va a llegar el oleaje. Simplemente hacemos lo que nosotros denominamos una propagación del oleaje generado por ese viento y vemos cómo se va a comportar ese oleaje en nuestra costa. Y al final tenemos un alcance total del mar, ya les decía, con 3 días más o menos de adelanto. Precisamente desde el Guadalinfo de Ojén preguntan que ¿cuántos centímetros sube el mar al año? Actualmente, debido a el panel intergubernamental, es aproximadamente de 1,5-2 milímetros al año. Esto parece poco, pero tengamos en cuenta que un aumento de 1 centímetro del nivel del mar
varía mucho, ¿no? Dependiendo del tipo de costa que tengamos, de la pendiente, etcétera, etcétera, pero un ascenso de 1 centímetro del nivel del mar supone en torno a una decena de metros de retroceso de la línea de costa. Y precisamente ese cambio climático que comentaba antes ha sido también uno de los puntos que se ha mencionado con el último huracán Sandy, cómo afectaba el cambio climático, cómo afecta el cambio climático a este tipo de fenómenos. Bien, muchas veces a mí me gusta recalcar una cosa con mis estudiantes, es decir, hay un cambio climático, hay un aumento del nivel del mar, existe una variación en la meteorología de muchas zonas, existe una variación en el recorrido, en el caso de Estados Unidos, de los huracanes. En nuestro caso, en las costas españolas ya se ha estudiado un cambio en la frecuencia de llegada de los temporales. Es decir, nosotros hemos realizado, por ejemplo, un estudio donde hemos visto cómo cada vez tenemos en los últimos 50 años un menor número de temporales, vamos a llamarlos normales o temporales medios, pero no tenemos una disminución, al contrario, tenemos un ligero incremento en el número de temporales de mayor magnitud. Esto es una tendencia muy peligrosa porque lo que hace es que la gente tiende a pensar que no hay temporales porque cada vez hay menos temporales normales, pero cada 10, 15, 20 años nos llega un temporal con unas, por así decirlo, unas condiciones extremas que no esperábamos, ¿no? Pero dentro de esta tendencia del cambio climático, que es muy lento y es peligroso este cambio, a mí me gusta recalcar, y lo hemos visto en diferentes proyectos, que ha habido un incremento en los riesgos, en el efecto de los riesgos naturales sobre la población a lo largo de los últimos 50 años. ¿Esto a qué se ha debido? ¿Sobre todo al cambio climático? No. ¿Qué otros factores han influido? El factor fundamental es que tenemos una población que cada vez, al ir aumentando, ha ido viviendo cada vez más en zonas de riesgo. Esto es todavía mayor, esta tendencia es todavía mayor cuando nosotros hablamos de las costas. Como decía al principio de la charla, en el caso de las costas europeas, se considera que, ya actualmente está medido, la población europea que vive cerca de la costa es de en torno a 70 millones de personas. A lo largo de los últimos 50 años se considera que prácticamente la población que se ha desplazado hacia las costas ha duplicado la población que teníamos anteriormente. Es decir, ¿significa que eso que tenemos más procesos naturales o más eventos de riesgo generándose en nuestras costas? Posiblemente no. Lo que tenemos es más población viviendo en zonas de riesgo. Y eso es lo que ha generado un incremento de las pérdidas económicas, de las pérdidas de vidas humanas, etcétera, etcétera, a lo largo de todas las costas europeas y de las costas mundiales, claro. Que periódicamente no es que se concentren ahora todos los desastres naturales, sino que han cambiado las condiciones sociales, socioeconómicas, por ejemplo, con el urbanismo. O sea, hay una variación que sí que se está midiendo de los eventos naturales relacionados con causas naturales, pero el incremento de los riesgos naturales, cuando hablo de riesgos nosotros siempre hablamos de pérdidas económicas. Una cosa es el riesgo generado sobre la economía o sobre la población, y otra cosa es el proceso natural, que no tiene por qué generar un riesgo si allí no vive nadie, y eso sí que se ha visto en estudios realizados en los últimos 10, 15, 20 años, que ese incremento está mucho más relacionado con el incremento de población viviendo en zonas de riesgo. Desde el Centro Guadalinfo del Pinar preguntan que ¿cuál es la regulación que establece los requisitos para administrar que una zona es inundable? Actualmente, a nivel costero no existe ninguna normativa. Incluso la ley de costas, tanto la antigua como la nueva, define la zona de dominio público como la zona inundable. Y habla del máximo alcance de los temporales conocidos. Pero a nivel español no se ha hecho un gran estudio en profundidad de cuál es el mayor alcance de los temporales. Sí que se ha hecho un atlas de inundación de todo el territorio nacional, donde se han cogido datos de los últimos, me parece que eran 47-50 años, donde evidentemente no han entrado datos de los temporales que tienen periodos de retorno de más de 100 años. No olvidemos que, por ejemplo, en el caso de inundaciones fluviales, normalmente se habla de periodos de retorno de 10, 25, 50 y 100 años. Y en algunos casos de 500 años. ¿De acuerdo?
Un estudio pormenorizado de ese tipo no se ha hecho en las costas españolas. Y aprovecho para decir que, sin embargo, dentro de la normativa europea que rige la gestión de aguas, nos obliga al Estado español a hacer un mapa de riesgos de inundación dentro de no solo fluviales sino costeros, para estar al mismo nivel que el resto de los países de Europa. Actualmente eso no se está haciendo en nuestro país. Y aparte de estos fenómenos, por las características geológicas y de posición de Andalucía, ¿qué otros tipos de riesgo puede sufrir nuestra región? Riesgos relacionados con la costa. Sí. Actualmente, este tipo de riesgos relacionados con los tsunamis, con las inundaciones y demás, son un poco los riesgos naturales más, por así decirlo, o que más atrae al público en general, ¿no? Pero el riesgo en general relacionado con la costa, que actualmente más afecta a toda la costa andaluza, es el riesgo relacionado con el retroceso costero. Las tendencias de retroceso costero que tenemos a lo largo de toda la costa de Andalucía son bastante grandes, están generando problemas todos los años. Cuando tenemos un año con temporales un poquito más grandes en cuanto a energía, que un poquito más grandes de la media, acaban generando pérdidas económicas bastante significantes. Y es un poco el riesgo más generalizado a lo largo de toda la costa andaluza. Hablamos de Andalucía, pero esto no es un problema autonómico, ni provincial, ni de Cádiz, ni de Chipiona, es un problema más global. ¿Cómo os coordináis los grupos de investigación en proyectos europeos que antes has comentado para acometer precisamente esa problemática a nivel internacional o global? Aparte de los proyectos a nivel europeo, incluso hay otros proyectos a nivel iberoamericano, donde también hemos colaborado y demás. Yo creo que la parte más importante de intercambio de información, de intercambio de experiencia, normalmente son los congresos de tipo internacional. Hay congresos internacionales, como por ejemplo el año que viene va a haber uno en París sobre geomorfología, y dentro de la geomorfología va a haber una parte muy importante de riesgos naturales. El año que viene va a haber otro también sobre el Congreso Internacional de Costas, que va a ser en Plymouth, en Gran Bretaña, donde también va a haber una parte muy importante relacionada con riesgos costeros. Es decir, que son ese tipo de reuniones, de congresos internacionales donde se produce un mayor intercambio y más fluido entre diferentes grupos de investigación, no solo europeos, sino, ya como lo decía, a nivel internacional. ¿Sirve la experiencia, por tanto, de lo que ocurre en Andalucía para otros científicos internacionales porque sea semejante la problemática en otros países? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, estos días he estado en Honduras, y de hecho lo que he estado haciendo en Honduras ha sido impartiendo un taller sobre riesgos costeros, donde lo que básicamente he hecho es trasladar la experiencia que hemos tenido en Andalucía con la problemática vista a lo largo de estos proyectos europeos, nacionales e incluso regionales, pues trasladar esta experiencia a países que actualmente están en vías de desarrollo y que realmente la problemática es muy parecida a la que tenemos en nuestro país. ¿Y qué podemos nosotros importar, digamos, de ese conocimiento que ellos tienen también de desastres naturales? Pues como les decía, la experiencia que ellos están viendo de construir tan cerca de la costa, tener ciudades tan pegadas al litoral, acaba generando, en países en vías de desarrollo, acaba generando no solo problemas económicos en esos países, allí sí que acaba generando pérdida de vidas humanas. La experiencia que yo me he traído de allí es que la tendencia que estamos aplicando ahora en nuestro país, de nuevo, de volver a intentar ocupar el litoral, nos puede llevar a situaciones como la que encontramos en ese tipo de países, y que no deberíamos repetir ese tipo de malos ejemplos. Prevenir, ¿no? Como antes de que llegue la catástrofe. Y en ese proyecto europeo que he comentado antes, ¿cuáles son las principales conclusiones que habéis llegado? Bueno, una de las principales conclusiones a la que llegamos fue un poco la que estaba transmitiendo aquí, ¿no? Que el incremento en los problemas de inundación costera, al menos en Europa, no ha venido o no tiene una relación tan clara con el cambio climático, pero sí que tiene una relación clarísima con la ocupación de zonas litorales. La otra conclusión es que evidentemente hay que realizar mapas de riesgos donde haya mapas de inundación costera que deberían ser utilizados por los gestores,
a la hora de realizar una planificación de la ocupación del territorio. Y por último, que es una herramienta que además desarrollamos dentro de ese mapa, en determinadas poblaciones donde no quede más remedio, porque la población no se puede retirar, era el caso del ejemplo de la ciudad de Cádiz, que vive pegada al litoral, nosotros desarrollamos sistemas de alerta temprana, es decir, hacíamos la predicción de las cotas de inundación que iba a tener un temporal, y eso estaba online a través de una página de internet donde los gestores podían ver que dentro de 2-3 días tenían una situación que nosotros simplemente traducíamos en colores rojo, amarillo y verde. Es decir, de forma que para el gestor fuera muy sencillo identificar en qué condiciones de riesgo se iba a encontrar la población en los próximos 3 días. Eso es lo que habéis hecho en el proyecto europeo. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué estáis ahora? Actualmente, en el proyecto nacional que estamos desarrollando, estamos dándole una vuelta de tuerca más a toda esa metodología, y una vez desarrollados esos mapas de inundación, esos sistemas de alerta, lo que intentamos es ir más allá y realizar unos mapas de riesgo de inundación, pero teniendo en cuenta las tendencias futuras. Nosotros ya conocemos las tendencias futuras que tenemos en diversos tramos de la costa, a nivel provincial y regional, como estábamos hablando aquí, ¿no? Tramos de costa con retrocesos costeros de 1 o 2 metros al año. También conocemos las previsiones de cambio climático, de ascenso del nivel del mar, y por tanto nuestra idea es realizar mapas de riesgo, pero a futuro, es decir, a 50 y 100 años. Ver dónde debería hacer una planificación del territorio teniendo en cuenta no solo los procesos que tenemos actualmente, sino preveyendo dónde se va a encontrar nuestra costa dentro de 50 y 100 años. E intentar que la planificación a largo plazo se realizara con estas herramientas que estamos desarrollando. Dibujar la costa del futuro y ante eso ver los riesgos que puede sufrir. Efectivamente. Bien, pues aquí vamos a dar por concluido el primer café virtual de los 4 que vamos a tener durante la Semana de la Ciencia. Muchas gracias a los asistentes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a los internautas que han participado enviando muchas cuestiones sobre este interesante tema, y les emplazamos al próximo café virtual que tendrá lugar en Huelva el próximo martes 13. Muchas gracias.